Muy cordial para todos frente a la relación entre la psicología política y su posible aporte en la construcción de una cultura política en Colombia. Quisiera indicar en particular tres aportes. El primero, en una guerra civil de más de 50 años, lo que conocemos como el conflicto armado interno, se han creado muchísimas narrativas en relación con el conflicto. Una narrativa incluso, podríamos decir, bastante sectaria desde diversos grupos políticos que desde el poder han creado su propia versión de este conflicto. Han dicho quiénes son los victimarios, quiénes son las víctimas, en fin. La psicología política en particular creo que puede ofrecer las herramientas para realizar una deconstrucción social, no solo personal. Yo me ponga a reflexionar sobre cuál es la verdad, no, sino social, sobre la ideación del conflicto armado. En segundo lugar, en una cultura de una democracia representativa, pero no participativa, es decir, en donde creemos que a través del delegamos de alguna manera nuestra capacidad de decisión en las cuestiones del país a un grupo de personas, la psicología política nos recuerda que la subjetividad política se basa en la reflexividad, en la conciencia de nuestro rol dentro de la sociedad y en articular nuestras acciones con otros. Y en una cultura política mediatizada en Colombia por RCN, por Caracol, por Revista Semana, los medios de comunicación social que dicen qué es lo que se debe decir, qué es lo bueno, qué es lo malo, a quién se debe escuchar, a quién no se debe escuchar, creo que es necesario que con las herramientas de la psicología política nosotros hagamos un agenciamiento del espacio público para el compartir de experiencias en la construcción de una subjetividad y no para seguir siendo subjetivizados por otros, sino de verdad para construir la propia subjetividad. Muchas gracias. Buenas tardes. En continuidad con la respuesta a la pregunta planteada, considero que en la construcción de una cultura política en nuestro país se requiere comprender la intencionalidad de la democracia en primer lugar, es decir, en qué consiste esa participación política en la toma de decisiones, con nuestra opinión, con nuestra postura frente a los asuntos sociales que nos competen como ciudadanos, entendiendo también que nuestro producto cultural, como lo es el lenguaje, simboliza esa mayor manifestación de identidad social e historia de nosotros mismos y por tal motivo de nuestro país. Ese producto, como es el lenguaje, que puede venir de manera lingüística o no verbal, según Guerrero, le ha permitido al ser humano construirse un sentido de la existencia, le ha dado la posibilidad de actuar en el mundo. Esa posibilidad de actuar en el mundo es ahí donde entra a aportar la psicología política. ¿Por qué? Porque estudia el fundamento de la vida social. ¿Y eso en qué consiste? En estudiar la conducta de nosotros hacia lo político y lo legítimo, hacia la verdad que nosotros tratamos de tejer con esas participaciones y también cada uno de aquellos aspectos que generan un efecto significativo y trascendental hacia y para el comportamiento de nuestro territorio. Cordial saludo, tutora compañeros. Mi nombre es Paula Lesmes y ya dándole respuesta a la pregunta, pienso que la psicología política recupera las aportaciones más avanzadas de la psicología en general, la psicología social tradicional en particular, en medio de una discusión transdisciplinaria, no solo del conocimiento, sino también de las áreas prospectivas de profesionalización contemporáneas. Su parte fundamental sería entonces dar explicaciones teóricas de fenómenos políticos a partir de teorías y conceptos psicológicos. Es decir, una parte también fundamental es la construcción de la paz en nuestro país, que juega un rol fundamental y muy importante para mejorar el bienestar de las comunidades humanas.
Y otro punto también muy importante son las víctimas del conflicto armado, quienes velan sus derechos que en algún momento fueron violados. Entonces, bueno, también es importante resaltar la honestidad de todos nosotros en el momento de saber elegir quién gobernar. Siguiendo con el análisis de la pregunta formulada, ¿qué piensa usted que puede aportar la psicología política a la construcción de una cultura política en Colombia? Pienso varios puntos. El primero, que es un aporte significativo en la construcción de la paz en nuestro país. Desde los aportes de una psicología política, la comunidad juega un rol protagónico en los procesos sociales y políticos. Velar por la mejora del bienestar de las comunidades humanas para que los ciudadanos puedan intervenir en los asuntos políticos y poder elegir buenos gobernantes para un mejor futuro para nuestro país. También pienso que es necesaria la psicología política en la construcción para defender los intereses y bienestar de las comunidades y entre las comunidades. Es decir, una psicología política que en realidad sea aplicada como debe ser, siguiendo sus principios, no aquella que es utilizada por los ambiciosos del poder. Aporta la observación de los fenómenos sociales que estudian los psicólogos políticos y la manera como los articulan con propuestas conceptuales de la psicología, tanto psicología social, psicología comunitaria, psicología de la liberación o de las ciencias sociales. Esta específica pone presentar en vez mayor implicación y relación que tenemos nosotros los psicólogos en Colombia con la atención profesional y académica de los asuntos que marcan tendencia colectiva en nuestro país. También podemos mantener activos y diversos los procesos de articulación con las comunidades académicas y movimientos sociales que reflexionan sobre temas afines, la diversidad de métodos, la pluralidad conceptual y formas de acción colectiva en diferentes regiones del mundo y en diferentes contextos de producción de nuestros conocimientos. Finalmente, sostener y ampliar los procesos de formación teórica y ética de los estudiantes en el campo de la psicología política, para mantener que tengan la posibilidad de dilatar aún más los límites del área por su relación con el conocimiento en las ciencias sociales. Gracias. Dando respuesta a la pregunta, ¿qué piensa usted puede aportar la psicología política a la construcción de una cultura política en Colombia? Pues un aporte significativo es en la construcción de paz en nuestro país desde los aportes de una psicología política, el cual se centra principalmente en los procesos psicológicos individuales y sociales, tales como motivación, conflicto, percepción, cognición, aprendizaje, socialización a raíz de las actividades y dinámicas del grupo y del individuo, como factores causales que influyen en el comportamiento político. Pues asimismo se puede observar en el proceso de paz en Colombia durante los últimos años en su capacidad de explicar aspectos de tanta trascendencia e intereses sociales como es la influencia de los factores psicológicos en las conductas políticas y en el efecto de los sistemas políticos. En los procesos psicológicos abordan en su reflexión y acción práctica los aspectos más estructurados, forman de gobiernos, los mecanismos institucionales, procedimientos, maneras mediante las cuales se dan legibilidad y legitimidad que permiten la organización y convivencia de las diferencias y pluralidad entre hombres y mujeres en el territorio nacional. Entonces, por lo tanto, tendrá como ámbito de estudio la acción política y se procura por la producción de conocimiento y respeto a la libertad, legitimidad, concepción política, acción y discurso. Gracias.